Bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y preparadísimos para lo que les traigo hoy. Porque déjenme decirles, hoy vamos a hablar de un tema que ha sacudido al mundo del espectáculo, un bombazo que ha dejado a todos con la boca abierta, un notición que, bueno, mejor me callo y se los cuento de una vez. Prepárense porque vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esos dos. Y no estoy hablando de una simple aparición juntos en algún evento. Estamos hablando de algo mucho más grande, algo que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Pero antes de que les revele este secreto jugosísimo, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Y por supuesto denle un me gusta a este vídeo si les gusta el chismecito y quieren saber todo lo que está pasando con estas dos estrellas turcas. Así me apoyan un montón para seguir trayéndoles contenido como este. Ahora sí, vamos al grano. 1 de mayo de 2025. Una fecha que quedará grabada en la historia de los fans de Hande y Kerem. ¿Por qué? Pues porque redoble de tambores *. Hande Erçel y Kerem Bürsin se van a casar. Sí, lo que oyen. Se van a casar. Sé que muchos de ustedes están tan sorprendidos como yo cuando me enteré. Después de su ruptura, muchos pensamos que nunca volveríamos a verlos juntos, que su historia había llegado a su fin. Pero, ¡oh sorpresa! El destino, o como dirían algunos, el amor verdadero, tenía otros planes para ellos. Y es que, amigos míos, el amor es así. A veces te da sorpresas inesperadas, te pone a prueba, te separa y luego, si tiene que ser, te vuelve a unir. Y parece que ese es el caso de Hande y Kerem. La confirmación oficial llegó a través de un comunicado conjunto a sus representantes, un documento que ha sido cuidadosamente redactado para evitar especulaciones y controversias. El comunicado, breve pero contundente, expresa su alegría por la decisión de unir sus vidas y pide respeto a su privacidad en este momento tan especial. La noticia ha corrido como la pólvora por todas las redes sociales. Los fans están eufóricos, celebrando esta reconciliación y este compromiso como si fuera un triunfo personal. Y la verdad es que se entiende. Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo, y verlos juntos de nuevo, y además preparándose para dar el sí, quiero, es simplemente emocionante. Los hashtags #Hande y Kerem se casa y #Handemich se vuelve real son tendencia mundial desde que se hizo público el anuncio. ¿Pero cómo llegamos a este punto? ¿Qué pasó después de su ruptura? Pues bien, aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Según fuentes cercanas a la pareja, Hande y Kerem nunca dejaron de sentir algo el uno por el otro. Después de su separación, ambos se enfocaron en sus carreras, siguieron adelante con sus vidas, pero siempre en el fondo quedó esa chispa, ese cariño especial que los unía. La presión mediática y la intensidad de su relación durante el rodaje de Senkalkam, Love is in the Air, fueron factores clave en su decisión de separarse. Necesitaban tiempo para sí mismos, para crecer individualmente y para procesar lo que habían vivido. Al parecer, fue durante un evento benéfico en Estambul, hace unos meses, donde volvieron a conectar. Se encontraron por casualidad, conversaron durante horas, recordaron viejos tiempos y se dieron cuenta de que lo que sentían el uno por el otro era aún más fuerte que antes. Un testigo presencial, que prefiere mantenerse en el anonimato, relató que se notaba la tensión en el aire. Al principio estaban un poco incómodos, pero luego empezaron a reír y a hablar como si no hubiera pasado nada. Fue como si el tiempo no hubiera transcurrido. A partir de ese momento empezaron a verse en secreto, a reconquistarse, a construir una nueva relación, más madura, más sólida y más basada en el respeto y la comprensión mutua. Sus citas eran discretas, lejos de los focos y de las cámaras. Se reunían en lugares apartados, como pequeños restaurantes familiares o parques poco concurridos, buscando la intimidad y la tranquilidad necesarias para reconectar. Y finalmente hace unas semanas, Kerem le propuso matrimonio a Hande durante un viaje romántico a París. Imagínense la escena. La Torre Eiffel de fondo, el ambiente romántico de la ciudad del amor. Simplemente perfecto. Según una fuente cercana a Kerem, él había estado planeando la propuesta durante meses. Había elegido el anillo con mucho cuidado, buscando una pieza única que reflejara la belleza y la personalidad de Hande.
Obviamente Ande dijo que sí, y desde entonces están planeando su boda, que promete ser uno de los eventos más importantes del año. Todavía no se conocen muchos detalles sobre la ceremonia, pero se rumorea que será una boda íntima, con la presencia de sus familiares y amigos más cercanos, y que se celebrará en un lugar paradisíaco, posiblemente en la costa turca. Se habla de Bodrum o Antalya como posibles ubicaciones. Algunos diseñadores turcos de renombre ya han ofrecido sus servicios para crear el vestido de novia de Ande, y se espera que la ceremonia siga las tradiciones turcas, con música, bailes y comida típicas. Ahora bien, la pregunta del millón es, ¿cómo reaccionarán sus fans? Bueno, como ya les dije, la mayoría están encantados con la noticia. En las redes sociales se pueden encontrar miles de mensajes de felicitaciones, buenos deseos y muestras de cariño hacia la pareja. Sin embargo, también hay algunos que se muestran escépticos, que creen que todo esto es una estrategia publicitaria, o que simplemente no confían en que esta relación vaya a durar. Algunos usuarios recuerdan la intensidad de su ruptura y dudan de la sinceridad de su reconciliación. Pero yo personalmente creo que hay que darles una oportunidad. Ande y Kerem son dos personas adultas que han tomado una decisión importante en sus vidas, y merecen todo nuestro apoyo y respeto. Además, si el amor es verdadero, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Su historia es un ejemplo de que las segundas oportunidades existen y de que el amor puede superar cualquier obstáculo. Y hablando de amor, no podemos olvidar el impacto que tuvo su relación en la serie Senkalkam. La química entre Ande y Kerem era innegable, y eso se reflejaba en cada capítulo. Su romance traspasó la pantalla y conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. La serie se convirtió en un fenómeno global, catapultando a Ande y Kerem a la fama internacional. Muchos de sus fans esperan que, después de la boda, Ande y Kerem vuelvan a trabajar juntos en algún proyecto. Ya sea una nueva serie, una película o incluso una obra de teatro, lo importante es que los podamos ver juntos de nuevo, disfrutando de su talento y de su increíble conexión. Se ha especulado sobre la posibilidad de una secuela de Senkalkam, pero hasta el momento no hay nada confirmado. Sin embargo, los productores de la serie han expresado su interés en volver a reunir a la pareja en un futuro proyecto. Pero por ahora, lo importante es celebrar su amor y desearles toda la felicidad del mundo en esta nueva etapa de sus vidas. ¡Que viva el amor! ¡Que vivan Ande y Kerem! Se espera que la pareja ofrezca una entrevista conjunta en los próximos días para compartir detalles sobre su relación y sus planes de futuro. Y bueno, mi gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta noticia bomba sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. La verdad es que a mí me ha encantado compartirla con ustedes. Recuerden que el amor siempre encuentra el camino, y que a veces, las segundas oportunidades sí existen. Esta noticia nos recuerda que a pesar de las dificultades y los altibajos, el amor puede resurgir con más fuerza que nunca. En resumen, hoy les he contado sobre el inesperado compromiso de Hande Erçel y Kerem Bürsin, una noticia que ha causado un gran revuelo en el mundo del espectáculo. Hemos hablado de su reconciliación, de su historia de amor, de su impacto en la serie Senkalkam, y de las reacciones de sus fans. También hemos explorado los detalles de su reencuentro, la propuesta de matrimonio y los planes para la boda. Ahora profundicemos un poco más en algunos aspectos clave de esta historia. Por ejemplo, el impacto de su relación en la salud mental de ambos actores. La fama repentina y la presión constante de los medios pueden ser abrumadoras, y es importante recordar que Hande y Kerem son personas reales con sentimientos y emociones. Su decisión de separarse fue en parte una forma de proteger su bienestar emocional y de encontrar un equilibrio en sus vidas. También es interesante analizar el papel de los fans en esta historia. El amor y el apoyo de sus seguidores han sido fundamentales para Hande y Kerem a lo largo de sus carreras. Sin embargo, también es importante establecer límites y respetar su privacidad. Los fans deben recordar que aunque les admiren y les quieran, Hande y Kerem tienen derecho a vivir sus vidas como deseen. Y por último, no podemos olvidar el mensaje de esperanza y optimismo que transmite esta noticia. En un mundo lleno de conflictos y de malas noticias, el compromiso de Hande y Kerem es un recordatorio de que el amor puede triunfar sobre cualquier adversidad. Su historia es un ejemplo de que nunca debemos perder la fe en el amor y de que siempre hay esperanza de un futuro mejor. Muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo.
Recuerden que los quiero un montón y que siempre estoy aquí para traerles las últimas noticias y chismecitos del mundo del espectáculo. No olviden que mi intención es informar y entretener, y que siempre trato de hacerlo con el mayor respeto y profesionalismo posible. Ahora cuéntenme en los comentarios qué les pareció esta noticia. ¿Se lo esperaban? ¿Les gusta la pareja que hacen Ande y Kerem? ¿Creen que su relación va a durar? Quiero leer sus opiniones. Me interesa saber qué piensan sobre esta historia y cómo les hace sentir. Sus comentarios son muy importantes para mí y me ayudan a mejorar mi contenido. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle un me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a crecer y a seguir trayéndoles contenido como este. Además, síganme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades y para participar en sorteos y concursos exclusivos. Los quiero. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor siempre encuentra el camino. Que tengan un día maravilloso y lleno de amor. Nos vemos en el próximo vídeo.